Bendiciones a todos, les saludo una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Les habla el pastor Andrés Garcés de la Iglesia Misión Pentecostal del Nombre de Jesús. Y estamos aquí para continuar el seminario que venimos trayendo, que hemos titulado Quebrantando Maldiciones. Y hoy continuamos con la cuarta clase, que a su vez es la clase 2C, con el mismo tema que venimos trayendo sobre maldiciones causadas por objetos. Recuerde que si usted quiere compartir este seminario puede hacerlo, o también puede compartir este número de WhatsApp con alguien que usted considere que también le puede interesar o servir estos mensajes que hemos venido trayendo a través de este seminario. Este número de WhatsApp es 223-501-0860. Si tienen alguna pregunta o alguna inquietud que quieran aclarar, pueden con toda confianza preguntarnos. Estamos para aclarar en todo lo que podamos aquellas inquietudes relacionadas también con estos temas. Y bueno, ahora 8 días entonces estuvimos hablando sobre algunos objetos que se relacionan íntimamente con la adoración, como el incienso y como la figura de dioses de otras culturas. Hoy vamos a continuar entonces con esto. Hemos venido en esta clase 2 hablando sobre objetos abominables que a su vez se convierten en objetos anatemas, es decir, objetos bajo maldición condenados a destrucción. Y la palabra de Dios enseña que si un objeto anatema está en nuestra casa, entonces también nosotros vamos a vernos afectados por el anatema. Lo leímos pues en Deuteronomio 7:26, donde nos dice que no llevaremos cosa abominable a nuestra casa para que no seamos anatema. Entonces, hemos venido hablando sobre estos aspectos y hoy vamos a hablar un poco sobre imágenes de dioses, porque cada cultura en cada tiempo ha tenido sus dioses. El problema es que muchas veces, como nosotros no conocemos estas culturas, muchas imágenes de sus dioses pasan desapercibidas. Y aunque nosotros conocemos algunos, a veces otros no. Y inconscientemente podemos tener en nuestra casa imágenes de dioses falsos. Vimos también ahora 8 días que la palabra de Dios muestra que los dioses son demonios, o los que se hacen llamar a sí mismos dioses. Dice el Señor que lo que le sacrificaron a dioses, a los demonios se los sacrificaron. Y Pablo también lo dice, que lo que los gentiles sacrifican a sus dioses, a los demonios los sacrifican. Entonces la palabra de Dios es clara tocante al tema. Cualquier sacrificio que se hace a cualquier Dios que no sea el único Dios verdadero, es decir, el Señor Jesucristo, entonces es una idolatría y se está ejerciendo un sacrificio a los demonios. Esto es lo que la Biblia enseña y esto es lo que dice. Hoy vamos a tomar como base un texto de la palabra de Dios que está en Deuteronomio capítulo 7 y el verso 5. Dice: mas así habéis de hacer con ellos. Se está refiriendo a los dioses falsos y a sus imágenes. Dice el texto: sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Esto es pues lo que el Señor manda hacer al pueblo de Israel con respecto a las imágenes y figuras de los dioses de la tierra de Canaán, cuando ellos entraron a poseer esta tierra. Había una ordenanza directa de que cualquier tipo de imagen o de dios falso debía ser destruida y debía de ser quemada, porque en las figuras de los dioses hay una influencia. Es decir, el mundo espiritual necesita ser materializado en este mundo.
necesita ser expresado a través de este mundo y ellos usan elementos físicos. Por eso todas las culturas antiguas levantaron dioses, imágenes de dioses. Y estas figuras empiezan a ejercer una influencia sobre las personas que están alrededor de ella. Pese a que puede ser un pedazo de piedra o puede ser un pedazo de madera o cualquier otro tipo de objeto, el hecho de que se levante una figura de un dios empieza a ejercer una influencia en las personas. Esto cuando uno está frente a una imagen de un ídolo, aunque un ídolo en sí mismo no es nada, el ídolo tiene una atmósfera sobre sí. Y esa atmósfera es el mismo demonio que la palabra de Dios enseña que se oculta detrás de esta imagen. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor, hablando al pueblo de Israel, dice: mi pueblo habla al leño, es decir, a la madera, al pedazo de madera con que construye su Dios. Dice el profeta Jeremías: mi pueblo habla al leño, y el leño le responde. ¿Por qué? Porque espíritu de fornicación se apoderó de él. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, mire cómo en un pedazo de madera se puede ejercer una influencia espiritual. ¿Por qué? Porque este pedazo de madera se convierte en un asidero para la fuerza espiritual o los principados que son sobre todo la línea demoníaca que busca adoración, que buscan el incienso mismo de los hombres para poder operar sobre sus vidas. Por eso el Señor entonces ordenó la destrucción de sus imágenes, de sus estatuillas, de todo lo que estuviese relacionado con el tema de dioses falsos. Ahora, sabemos por la palabra de Dios que hay ciertos dioses que habían en la tierra de Canaán, ¿cierto? Como Baal, estaba Astarot, o también el dios Dagón de los filisteos. Bueno, la Biblia menciona alguno de ellos. Sin embargo, hay muchas culturas en la tierra, han existido muchas culturas, y cada una de ellas ha tenido sus propios dioses y sus propias imágenes. Aunque muchos de estos dioses son los mismos, difieren sus imágenes. Y al ser imágenes de dioses, vienen a ser objetos abominables, vienen a ser objetos inmundos y vienen a ser objetos anatemas. Ahora, tener este objeto en casa, a su vez constituye un objeto anatema y trae una maldición sobre esta casa. El Señor es estricto en eso con el pueblo de Israel, y creo que nosotros debemos observar también este principio. La Biblia es muy enfática a la hora de decirnos que debemos de cuidarnos de otros dioses, de la idolatría, de que en nuestra casa hayan algún tipo de relación con otro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es celoso, dice la Biblia, y Él es el único Dios verdadero. Ahora, entonces aquí surge una pregunta que nosotros podríamos decir: bueno, pero yo no tengo ningún tipo de Dios en mi casa. Yo no tengo la imagen de Astarot, ni de Baal, ni nada de esto. Bueno, aquí es donde quiero que entremos entonces en el mensaje, porque como les decía en la clase pasada, Satanás conoce este principio de que él puede afectar una familia a través de un objeto maldito en su casa. Entonces él, aprovechando el desconocimiento a veces de muchos de nosotros, se ha dado la tarea de fabricar un sinfín de objetos que están relacionados con dioses y que a veces nosotros no los conocemos. Para esto también se ha valido mucho, y vamos a tocar ese tema también hoy, se ha valido mucho de la televisión, se ha valido mucho de los animes, de los videojuegos. Todas estas cosas han resucitado culturas antiguas, culturas que se habían puesto en el olvido y que habían sido desoladas precisamente por su idolatría.
muchos programas de televisión, muchos animes para niños han resucitado el conocimiento de estas culturas y de sus dioses y los han traído a las casas de muchas personas, inclusive a las casas de cristianos. Y ahora vamos a ver realmente cómo es que eso ha ocurrido. Ok, vamos entonces a empezar. Pero antes de hablar de estos dioses vistos en la televisión, voy a mencionar también dos objetos más para mencionar en relación a lo que hablamos ahora 8 días sobre objetos de decoración. A ver, en las tiendas de decoración se encuentran muchos objetos relacionados con culturas y con adoración a otros dioses, que aunque a veces, aparecen bonitos, pero tienen una relación, y al tener relación con estas deidades, se constituyen en un punto de acceso para que el mal venga y afecte una casa, para que se establezca una maldición sobre una casa. Y esos dos que voy a tocar hoy, uno es el de Themis. Este nombre se escribe T-H-E-M-I-S. ¿Quién es Themis? Themis es la diosa de la justicia, la diosa griega. Ella es representada como una mujer con los ojos vendados, con una balanza en la mano. Es la diosa griega de la justicia y era venerada o adorada por los jueces griegos. ¿Sí? De hecho, los jueces griegos eran considerados servidores de esta diosa Themis, conocida también a su vez por su buen consejo. Ellos eran adoradores de esta entidad. Ahora, esta imagen se consigue también y se ve mucho en las tiendas para decorar el hogar, estatuillas de Themis. Inclusive la justicia misma hoy día es representada con la imagen de esta diosa. Y será por eso que inclusive hoy día la justicia en las naciones, en muchas naciones, es débil y favorece muchas veces al que tiene dinero y no al pobre. Parece que hubiese cierta injusticia infiltrada entre la misma justicia. Y es representada inclusive hoy día en las naciones la justicia como con la diosa griega Themis. Esta diosa se encuentra también en estatuillas, en tiendas para adornar, y algunas personas la tienen en su casa como algo que adorna allí. La diosa, allí en el PDF que les envío, entonces les pongo la imagen de esta diosa que fue adorada por los griegos, para que usted conozca quién es y cómo es su imagen. Y en el momento en que usted pueda verla en algún lugar, pueda identificarla. Hermanos, este tema, hay personas que son un poco escépticas en relación al asunto, pero a ver, el mundo espiritual es legalista. Ellos buscan infiltrar imágenes, cueste lo que cueste, en las casas. ¿Por qué? Porque ellos saben que según el principio bíblico, no se debe tener ningún tipo de imágenes de dioses en una casa. Cuando ellos logran infiltrar estas imágenes en casas, ellos apelan delante de la justicia de Dios, una razón por la cual entrar a afectar esta casa. ¿Por qué? Porque hay una imagen. En su libro Maldiciones sin quebrantar de Rebecca Brown, ella menciona precisamente una familia que, siendo cristiana, entró en un problema económico profundo y después de haber orado no funcionaba nada, se veían sin empleo y empezó en una crisis tremenda. Y ella cuenta allí de que después de invitarles ella a orar y ayunar, el Señor en su misericordia hizo algo, y es que estando ellos en su casa orando, escucharon un ruido en su cuarto, y al ir era una estatuilla que tenían, que le habían traído de México, que se había caído al suelo y se había quebrado. Esto les generó curiosidad, y al investigarlo, claro, esta estatuilla venía
venía conjurada y se dieron cuenta que en algún lugar de México estas estatuillas las conjuran con votos de pobreza para las personas donde esta estatuilla esté. Ahora nosotros podemos decir, no, es que yo soy cristiano y es que no, a ver, mientras el objeto esté en el lugar, los espíritus malignos adquieren un derecho para entrar al lugar. Por eso estamos leyendo la palabra de Dios. Nos dice que estas cosas deben de ser destruidas. Quebrantaréis sus estatuas, destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Estas cosas tienen que ser totalmente destruidas y sacadas de nuestra casa. Cualquier tipo de estatuilla conjurada con ciertos votos o cualquier imagen relacionada con dioses falsos debe ser destruida. Mientras esta imagen esté en la casa, ellos se encontrarán, cuando hablo de ellos me refiero a los espíritus malignos, encontrarán una razón para entrar y afectar esta vivienda, porque ellos operan bajo la ley del Señor, ¿sí? Y la ley del Señor está mandando que nosotros debemos destruir cualquier tipo de objeto relacionado con cultos a otros dioses. Entonces, por esto soy enfático en esto. Tengamos cuidado y en esto también tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu de Dios. Cuando vamos a comprar objetos en tiendas para adornar nuestra casa, miremos si vamos a llevar una estatuilla, miremos qué vamos a llevar. A veces hay máscaras africanas también, que para adornar la sala es un cuadro con una máscara africana, pero muchas veces estas máscaras son rostros de ciertas deidades africanas, ciertos dioses africanos, y muchas veces después de llevar un objeto de estos a la casa empiezan a manifestarse en problemas en la vida de algunos cristianos, dificultad inclusive para adorar a Dios en su casa, para orar, o en casos todavía mucho más complejos, problemas económicos, de salud, o bueno, de cualquier naturaleza. ¿Por qué? Porque hay una maldición operante de un espíritu maligno a causa de un objeto que está en casa. ¿Por qué? Porque se está violentando un mandamiento del Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Que no debemos traer cosa abominable a nuestra casa para que no seamos anatemas. Del todo debemos aborrecerla porque es una cosa abominable, ¿sí? Entonces, en base a esto nosotros tenemos que prestar oído a lo que la palabra de Dios nos está diciendo para que no nos veamos entonces involucrados en eso. El pueblo del Señor debe ser un pueblo entendido. Sin embargo, hoy día vemos que el pueblo, que la iglesia sufre ataques que no debería vivir porque en muchas ocasiones hemos carecido del entendimiento que Dios demanda de nosotros y caemos en esta trampa que el enemigo traza. Ok, vamos entonces a continuar. Les hablaba entonces de Demis, diosa griega, pero también era conocida y venerada por los romanos como dama, ¿sí? Dama de la justicia. Entonces ellos la adoraban también los romanos y la veneraban. Pero la imagen de ella es esta, es una mujer con los ojos vendados y la balanza pues en su mano. También hay una diosa egipcia llamada Bastet o Bats. Es una figura de una gata. Bueno, esta la menciono porque he visto también esta figura de esta gata en tiendas también para adornar la casa, igual que el elefante que les mencionaba ahora 8 días. Es una gata así con una especie de collar egipcio. Esta gata es Bastet, es la imagen que representa a Bastet, que es una diosa del antiguo Egipto, adorada desde la segunda dinastía. Y también fue conocida por los griegos como Bastis. Entonces, esta figura es una figura de una deidad de Egipto. Y a su vez entra dentro de todo esto que venimos hablando. Estas cosas deben de ser destruidas, deben de ser echadas fuera de nuestra casa. Ahora, el sistema comercial hoy, como no conoce a Dios, como no teme a Dios, no cree a la palabra, se ha apoyado en todas estas cosas para generar dinero, en crear figuras,
Y también esto a su vez ha sido usado por el enemigo para generar figuras y representaciones de dioses de las antiguas culturas, de manera que los ha vuelto a resucitar y a traer para que las casas de la humanidad se llenen de este tipo de objetos y a su vez ellos puedan ser fortalecidos, porque recordemos que estos demonios se fortalecen con la adoración, se fortalecen cuando invocan sus nombres, se fortalecen con la quema de incienso, con el derramamiento de sangre. Entonces ellos buscan mantenerse y buscan sostenerse, y para esto entonces una de las estrategias que han hecho es remover estos nombres de los dioses que adoraban en la antigüedad, pero que tienen su mismo efecto hoy día si se les quema incienso, si se les adora, si se les tiene una imagen en casa, tienen su mismo efecto. La palabra de Dios no pasa, no es algo que esté desactualizado. El Señor, que dijo hace tantos años que no debemos tener imágenes de dioses en nuestra casa, es el mismo y la palabra sigue siendo la misma. En nuestra casa no debe existir otro nombre más que el nombre de nuestro Señor Jesús, al cual rendimos honor y gloria. Ok, entonces tengan en cuenta estos dos objetos que les menciono. También les pongo la imagen allí en las copias de Bastet, la gata diosa del antiguo Egipto, para que usted la conozca y también la identifique cuando usted vaya a comprar algo para su casa, o si tiene ya esta imagen en su casa. Esto es importante y bueno, voy a hacer un paréntesis aquí porque sí voy a explicar algo. ¿Qué pasa entonces si yo ya la tengo en la casa? Es importante saber qué hacer. Y bueno, primero hay que deshacerse del objeto como dice la palabra. Ahora 8 días hablábamos del asunto, mencionábamos que no se trata de que, es que esto es muy bonito, se lo voy a regalar al vecino, al señor del lado, o a mi tía, que no podemos hacer eso. La Biblia no dice que estas cosas debemos regalarlas a los demás, no. La Biblia dice que estas cosas debemos quemarlas, destruirlas, ¿sí? Porque son objetos de contacto espiritual. Entonces, si yo ya tengo, por ejemplo, una imagen de esta Bastet, por ejemplo, en mi casa, ¿qué debo hacer? Bueno, lo que debo hacer es deshacerme de ella, destruirla, fundirla si es de algún metal, o si es madera, quemarla. Yo debo deshacerme de ella, inicialmente. Segundo, debemos pedir perdón a Dios por haberla tenido en nuestra casa, así sea en ignorancia. La Biblia dice en Levítico 5 de que si alguno peca en ignorancia y después se da cuenta, debía confesar su pecado y debía presentar expiación delante del Señor. Bueno, nosotros por la gracia de Dios tenemos ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual es nuestro Señor Jesús. Pero una vez que nosotros nos damos cuenta del pecado, el procedimiento a seguir es el mismo, debemos hacer confesión de este pecado. Una vez sacamos el objeto, lo destruimos, debemos hacer confesión en el nombre de Jesús, pedir perdón por haber hecho esto, aún en ignorancia. Y tercero, nosotros debemos quebrantar también en el nombre de Jesús toda maldición que haya sido operante en nuestra vida o en la vida de nuestra familia a causa de este objeto en casa. Eso es importante hacerlo y muchas veces no se hace. Después de haber sacado el objeto, después de haber orado, es importante que quebrantemos en el nombre de Jesús toda maldición y echemos fuera todo espíritu que se haya asido a este objeto o que se haya asido a cualquier parte de la casa debido a este objeto en el nombre de Jesús, y así entonces podemos limpiarnos de este asunto. Bueno, vamos entonces a continuar y ahora sí les voy a hablar un poco de la tele. Lo que les decía al principio, la tele ha usado mucho ese asunto de resucitar culturas antiguas como las culturas griegas, nórdicas, ha traído dioses japoneses a Occidente, y claro, como nosotros no conocemos mucho la cultura oriental, como China, Japón, muchos de sus dioses se mencionan en América y nosotros no sabemos que son dioses japoneses, dioses chinos
o en otros casos, bueno, dioses antiguos como nórdicos o de otras culturas. Entonces vamos a tratar de mencionar un poco sobre algunos animes y vamos a mirar cómo entonces también esos animes toman figura en nuestra casa. Por ejemplo, hay una serie muy famosa que de hecho lleva ya bastantes años en el mercado y a su vez sigue teniendo fuerza, como es Dragon Ball Z. Bueno, el personaje inicial es Goku y está inspirado a la vez, según se dice, en las aventuras del Rey Mono, ¿sí? Que es el nombre de Goku en la serie, que es un dios mono, ¿sí? De hecho, es la pronunciación japonesa modernizada de Sun Wukong, que es el dios mono de la mitología china. Entonces, y de hecho, si alguien observa la serie, Goku se transforma también en un dios. Allí también aparecen dioses conocidos como los dioses de la destrucción. Aparece Shiva, que es el que mencionábamos ahora 8 días, ¿sí? Que es el dios elefante, que es cuerpo humano y es cuerpo, cabeza de elefante. Aparece allí también en esta serie. Si usted se pone a detallarla, a analizarla, va a ver que aparecen estos dioses, que este es de la cultura hindú. Bueno, tenemos a Goku, que es de la cultura china, ¿sí? Entonces, a pesar que el anime es japonés, entonces allí vemos que hay una relación entre los personajes de estos animes y dioses. Ahora, ¿cuál es la estrategia que se ha usado o que usan las tinieblas para que estos personajes tengan entonces lugar en casa de cristianos? Bueno, sabemos que la televisión ejerce una influencia sobre los niños. Entonces, a su vez, esta influencia genera que se adquiera un valor comercial. De manera que los comerciantes imprimen imágenes de estos dibujos animados. ¿Como cuáles? Como la imagen de Goku. Si usted va, por ejemplo, al centro y entra a alguna tienda de juguetes, es muy posible que usted encuentre una imagen de Goku, de Dragon Ball Z, que encuentre una imagen de los dioses de la destrucción, ¿sí? Como Hades, como Champa. Bueno, son 12 los dioses de la destrucción mencionados en Dragon Ball Z, pero que si usted hace un proceso investigativo de cada uno de estos dioses, verá que cada uno está relacionado con un dios de la cultura, de culturas antiguas, culturas hindú, culturas chinas, culturas egipcias, nórdicas. Va a ver que cada uno de estos dioses está relacionado con un dios que fue adorado en la antigüedad por culturas antiguas, y que lo que se hace hoy día y la estrategia del maligno hoy día es resucitar el nombre de estos dioses, traerlos a través de la televisión para que genere un valor comercial y después imprimirlo en figuras físicas de plástico o de otros materiales para que se puedan vender en el comercio. Ahora los niños, claro, quieren tener su personaje porque han encontrado una empatía con él. Y llevamos a casa, porque pues queremos darle al niño el juguete, llevamos a casa la imagen entonces de Goku o la imagen del dios de la destrucción, de Champa, de Verus, de Liquid o de cualquiera de estos dioses que aparecen en esta serie, ignorando en muchas ocasiones que estamos llevando la imagen de un dios de una cultura antigua a la casa, es decir, un objeto anatema. Esto, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que ser sensibles en relación a lo que el Espíritu de Dios nos dice, nos enseña y hacia dónde nos guía. Porque, mire, hoy día, y esto tenemos que prestarle mucha atención. Nosotros sufrimos mucha pérdida, hablando dentro de la esfera del cristianismo, sufrimos mucha pérdida de los muchachos, de los niños. Es decir, llegan a una edad donde se hacen rebeldes, donde no quieren ir a la iglesia, llegan a una edad donde no quieren saber nada de Dios y se van de la iglesia y los perdemos. Y a veces no nos preguntamos por qué, en qué estamos fallando, qué es lo que está operando en ellos. Y muchas veces es que ya
el enemigo viene trabajando desde niños en su vida y nosotros no nos hemos percatado. Y muchas veces ese trabajo que viene haciendo está relacionado con la imagen de estos dioses a través de la televisión. Entonces el niño vio a Goku y bueno, tiene empatía con él porque es un personaje que pelea y bueno, todo esto, pero a veces nosotros como padres tenemos que tener la malicia para identificar estas cosas, ¿sí? Si usted mira en la serie Son Goku, él se transforma en un mono gigante. Claro, en relación a lo que les decía, ¿sí? Al tema mitológico del dios mono. Y este personaje, a su vez, tiene una relación mística entonces con el mundo espiritual. Bueno, de hecho podríamos hablar mucho sobre ese tema, pero bueno, el espacio no nos permite. Pero a grueso modo, si usted analiza la serie desde el Dragon Ball, que es la primera serie animada, enseñan el desdoblamiento astral, cómo tener conexión con el espíritu, enseñan los conjuros, que eso es otra clase que vamos a tener, cómo los niños pueden invocar demonios a través de los conjuros enseñados por la televisión y por los mismos animes. Entonces enseñan el tema de los conjuros, es toda una práctica ocultista y haya conexión entonces en el personaje, el nombre de la mitología o del dios que se adoró en esa cultura. Entonces haya una conexión espiritual con el objeto. Cuando se le compra al niño el personaje, bueno, de plástico, que es muy bonito, que él quiere llevar a la casa, lo lleva a la casa como un objeto normal, como un juguete, pero no es un juguete cualquiera, es una imagen de un dios. Solamente que hay quienes dicen, no, pero eso no se puede ver así. No, el enemigo no juzga así, el enemigo dice, es la imagen de un dios, y él va a hallar razón para atacar por medio de esa imagen, porque recordemos, el infierno es legalista y ellos van a apelar siempre a la ley para hacer daño. Ellos no van a decir, no, es que el niño no sabe, es que el papá no sabía. No, los demonios van a juzgar y nos van a apelar delante de la justicia de Dios y van a decir, mire, es que ellos tienen una imagen de un Dios, ¿sí?, en su casa. Ellos han llevado un objeto anatema a su casa y eso me permite afectarles. Por eso lo que hace Dios, ¿qué es? Darnos la palabra, enseñarnos, decirnos, no traigamos esto a la casa, no llevemos este tipo de objetos a la casa. ¿Por qué? Porque son objetos relacionados con el ocultismo, con la oscuridad. Yo les voy a mencionar algunos dioses que aparecen en animes, así a grueso modo, como para que usted tenga una idea, y les voy a dejar la imagen de ellos también en la copia del PDF para que usted los identifique. Pero detrás de esto hay un trabajo muy arduo y usted que tiene hijos pequeños es importante que observe y desarrolle también en esto una pericia de poder identificar estos animes que están impregnados de culturas de dioses antiguos y los traen y los reviven en este tiempo y hacen e imprimen figuras de ellos en el comercio. Y claro, los niños, como ellos ven el programa en la tele, ellos quieren que les compren el juguete, pero realmente es una imagen de un dios. Y esto a su vez es un objeto anatema. Entonces, a ver, si nosotros tuviésemos una imagen de Baal en la casa, pues nos escandalizaríamos, ¿cierto? Y diríamos, no debemos tener eso en la casa. Pero quizás no tenemos una de Baal, pero tenemos entonces una de Goku, o tenemos una de Champa, el dios de la destrucción, o tenemos una de cualquiera de estos personajes que a su vez también son dioses, como Baal, ¿sí? Y que son a su vez demonios. Es importante juzgar de una manera espiritual este asunto. Ok, entonces voy a mencionar a Agaromo, que es un dios presentado en la serie Naruto, que es un anime presentado para niños. Según se cree, es un ser híbrido, es decir, un humano y un ser celestial. Así como Perseo en la mitología griega, que era dios hijo de Zeus y de una mujer, que a su vez esto también tiene relación con lo que dice la Biblia en Génesis 6, donde habla que los hijos de Dios
tomaron las hijas de los hombres y le engendraron hijos. Y de hecho nacieron híbridos. Dice la Biblia que nacieron gigantes y estos gigantes dominaban la tierra. Fue causa del diluvio todo esto. Entonces hay mucha relación con esto entre lo que es ángeles rebeldes que se han llegado a mujeres humanas. Este personaje aparece en esta serie entonces de Naruto y también se encuentran como figuras en el comercio, ¿sí? Y los niños, claro, ellos al ver la serie tienen empatía, como les digo, y piden al padre que le compren este objeto y lo llevan a casa, pero si nos vamos a investigar qué tipo de objeto es, pues es sencillamente Agaromo, y si usted va y abre Wikipedia y busca quién es Agaromo, pues se va a dar cuenta que es un dios adorado por culturas antiguas. Está Thor, que es muy conocido de hecho, y está bastante impregnado en el comercio. Thor o Loki, que también es otro dios. Estos dioses son nórdicos o son de la cultura nórdica. ¿Cuál es Thor? Thor es el del martillo, que lo vemos en la película, ¿sí? Este es un dios nórdico, conocido, muy conocido de hecho entre los dioses de la mitología nórdica. Y también tenemos a Loki, ¿sí? También de la mitología nórdica, que de hecho pues en la serie es un supuesto hermano de Thor. Y según se cree y según la mitología nórdica, es hijo de los gigantes Farbauti. Entonces, mire, aquí también aparece el tema de los gigantes, ¿sí? Los gigantes Farbauti y Laufey. Entonces, volvemos al mismo principio que nos muestra la Biblia en Génesis 6, cuando dice que los hijos de Dios le engendraron hijos a las hijas de los hombres y éstas dieron a luz gigantes también, ¿sí? Sé que habían gigantes que la Biblia los llama nefilins, que a su vez quiere decir caídos. Todo esto, hermano, está relacionado con el mundo espiritual. Este Thor, como les decía, es muy famoso, que es el del aparece con el martillo, o Loki también, que es el enemigo de Thor. Se hizo famoso por la película, pero volvemos al principio espiritual. Recordemos que la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, y lo que ha hecho el maligno es aprovechar el tema de la industria cinematográfica, el anime y todo esto para resucitar estos dioses nórdicos también y plasmar en la mente particularmente de los niños tanto sus nombres como sus imágenes. Y claro, si usted va al centro va a encontrar la imagen de Thor con el martillo o la de Loki. El niño dice, papi, mami, cómpreme que este es el de la película. El padre se lo compra, lo lleva a la casa, ignorando que está llevando la imagen de un dios nórdico llamado Thor, así como un dios cananeo llamado Baal o como una diosa cananea llamada Astarot. Es lo mismo, nosotros no podemos pensar que no, que esto es no, es lo mismo. Y lo que la Biblia nos está enseñando en Deuteronomio 7:5 es que estas imágenes deben de ser destruidas, deben de ser quemadas, deben de ser echadas al fuego. Ahora, mientras estas imágenes existan en casa, va a haber entonces una razón por la cual se halle una maldición en casa, y por eso es que muchas veces los niños también sufren de constantes pesadillas, no pueden dormir, miedos tremendos. Todo esto hay que analizarlo, hermanos, porque realmente la paz de Dios debe gobernar nuestros hogares. Bueno, vamos a continuar también. En los videojuegos también hay mucho que hablar de esto, y esto sí que ha hecho daño a los niños y a familias, este tema de los videojuegos. Pero bueno, vemos también un dios persa, ¿sí? Llamado el dios de la victoria, que es Beretgrano, ¿sí? O Beretrano. Bueno, la pronunciación en sí es un poco compleja, pero bueno, ya usted lo va a ver allí en la copia que le envío, su imagen, ¿sí? Que también es un anime, y también lo han puesto en un anime y también en un videojuego. Es llamado el dios de la victoria porque nunca perdió ninguna batalla, ¿sí? Y según se cree, según la mitología persa, poseía 10 encarnaciones. Esto es lo que los niños están viendo en la televisión en muchas ocasiones, y también
haciendo uso en los videojuegos, y muchas veces estas figuras de estos dioses están en modo de juguete, entre comillas, un supuesto juguete en casa, pero más que un juguete es una imagen que de una manera estratégica el enemigo ha introducido en una casa. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros no ignoramos sus estratagemas, sus maquinaciones. Es decir, Satanás es un ser astuto y él busca la forma de cómo afectar y dañar. Él usa la astucia. Y bueno, una de la astucia que él ha tenido es esto: resucitar nombres de dioses antiguos, plasmarlos y hacerlos famosos a través de la televisión, imprimirlos en figuras plásticas o juguetes y llevarlos a las casas inclusive de muchos cristianos, y esto entonces le genera a él una razón o un permiso para atacar y dañar en cierta área a esa familia, a ese niño, a esa casa. Apolión o Apollón, dios de la luz y del sol. Según se cree en la mitología griega, era hijo de Zeus, ¿sí? Dicen que era el dios de la verdad y la profecía. Mire, estos dioses sí que se han mencionado hoy día, hay películas relacionadas con esto, los dioses de Egipto, los dioses griegos, en esta película que creo que son varias, llamada Guerra de Titanes, ¿sí? Se ha mencionado mucho ya los nombres de los dioses griegos, pero a la vez también este dios griego viene en animes y en videojuegos, y allí va a estar entonces en las copias que le envío la imagen para que usted también lo identifique. Y si su hijo está viendo este tipo de animes, yo le aconsejo en el nombre del Señor que lo prive de ver estas cosas, y si tiene este tipo de juguetes en casa, los destruya, porque no son más que puntos de conexión, son objetos que están íntimamente ligados a deidades demoníacas, entidades, deidades de pueblos antiguos, falsos dioses que no son más que demonios. Debe usted de destruir esto si quiere que ninguna influencia afecte la vida de su hijo y de su familia. Bueno, también está Zeus, que también es, según se cree, un dios demonio de la creación y la destrucción. También aparecen animes, en videojuegos. También aparecen en algunos animes japoneses el dios llamado Yato, que es dios de la calamidad, es un dios japonés. Todo esto aparece en estos animes japoneses. Hay que prestarle mucha atención a esto. Hablamos entonces también de Verus, que es el dios de la destrucción. Hace alusión a las antiguas deidades egipcias. Ahí le dejo la foto también. Es un dios con una apariencia como de gato o coyote, y está muy relacionado con las deidades egipcias, los dioses que adoraban los egipcios. Y este tipo de imagen sí que la he visto yo impresa en plástico en juguetes, en las tiendas de juguetes para niños. Es importante que usted observe esto, no sea que tenga en su casa este tipo de objetos. El Hades, que bueno, ese sí es más conocido, que es el dios del inframundo, dios griego del inframundo, que es el Hades. De hecho, la Biblia también menciona el Hades, ¿cierto? Sé que el Hades también será lanzado al lago de fuego. Y aparece también Hades en juegos y en animes también japoneses para niños, ¿sí? Entonces, bueno, el principio es el mismo. Ya sintetizando la idea, vamos entonces a mirar el modus operandi del enemigo en esta parte. A ver, remueve dioses de culturas antiguas. Para esto usa artistas, claro, los que crean estos animes, que a su vez también tienen cierta relación con el ocultismo. Los lleva a la televisión, ¿sí? A través de estos medios lo masifica y les da fama. Y después que les da fama, les da un valor comercial. Al tener un valor comercial, lo imprimen en juguetes, y los niños, al tener empatía con el personaje ya por la televisión,
lo que hacen es pedirle a sus padres que le compren el juguete, y nosotros como padres, como queremos que nuestros hijos se sientan bien, pues vamos a comprarle el juguete, ignorando lo que hay detrás de todo esto. Entonces, cuando usted vaya a comprarle un juguete a su hijo, qué bueno que usted juzgue, no de una manera religiosa, sino de una manera espiritual. Siempre pídale a Dios que lo dirija. Investigue un poco sobre el tipo de juguete que sus hijos tienen, la imagen que este juguete representa, de dónde viene. Esto es importante, mire, es importante. Muchas figuras a veces de muñecos tienen cierta consagración, conjuración, y los niños se ven seriamente afectados. Entonces, cuando su hijo le diga algo, que es que en la noche no puedo dormir, es que veo que esto se mueve, créale y trate de comprenderlo, y juzgue y revise qué hay en el cuarto del niño, qué tipo de imágenes hay. Porque hablamos de los juguetes, pero estas imágenes también se plasman en carteles, en afiches que se pegan a la pared. Y la Biblia aquí nos dice que inclusive todas estas imágenes deben de ser quemadas y destruidas. Entonces a veces un cartel de estos dioses en el cuarto del niño es un portal también para que los espíritus vengan y afecten también a su vez la vida del muchacho y la vida de la familia, porque lo que hablábamos en ocasiones pasadas es que la esfera mínima de gobierno es una casa, y cuando se entra a través de una persona hay una afectación a través de toda la casa. Entonces, importante pues que consideremos este tipo de imágenes, objetos, juguetes que hay en nuestra casa. Los revisemos, hagamos un juicio espiritual, siempre orando a Dios y también investigando un poco. Investigue un poco sobre las imágenes, qué juguete es, a qué anime pertenece, cuáles son sus nombres, de dónde fueron inspirados. Eso es importante porque estamos cuidando a las personas que más amamos, que son nuestros hijos, y también estamos cuidando la familia entera. También hay un valor comercial producto del ocultismo, y está en ciertas imágenes dedicadas al satanismo, marcas que han tenido un valor comercial y cierto éxito comercial. Y bueno, entre ellas voy a mencionar una a grueso modo ya para terminar, como es la marca de Hello Kitty, ¿sí? Según se cree que es Hola Gato, pero hay mucha mística detrás de esta figura. No solamente su éxito comercial y su cantidad de millones de dólares que facturan cada año, sino todo lo que se mueve alrededor del misterio de este personaje. Bueno, según la leyenda que se dice que es producto, la creación de la imagen de Hello Kitty es producto de una madre que tenía una hija con cáncer en su boca, y lo que hizo es hacer un pacto con el mal para que le curase la niña a fin de crearle una imagen comercial. Bueno, esto es un rumor, esto es una leyenda, no podemos corroborarlo. Pero lo que sí es cierto es que detrás de la imagen de Hello Kitty hay mucha mística. ¿Como cuál? Como, bueno, en cierta ocasión uno de sus creadores salió y dijo que Hello Kitty no era una gata, sino que era una niña nacida en Inglaterra bajo el signo zodiacal de Capricornio. También hay satanistas que se tatúan a Hello Kitty en su brazo, en su frente. Voy a darles las imágenes también allí en el PDF para que usted las observe. Y también vemos que, por ejemplo, Avril le ofreció una canción en honor a Hello Kitty, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando inicia esta canción hace una simbología satánica con su mano, que es la del macho cabrío. Si usted investiga un poco, se va a dar cuenta que esta señal en la mano es muy conocida en el ocultismo. Todo esto nos da una información y nos enseña que realmente detrás de esta figura comercial hay fuerzas espirituales que le dan su éxito comercial.
Y muchas veces el cuarto de los niños está lleno de este tipo de marcas, de este gatito, que Hello Kitty, la cobija, que el saquito, que las chanclas, que el bolso, todo está del Hello Kitty. Pero lo que yo quiero es, como les decía hace 8 días, no que crea ciegamente en lo que yo le digo, no que es que las cosas, todo es malo, no. Yo lo que quiero es que usted juzgue según su espíritu y que usted haga un proceso investigativo, ¿sí? Y se dé cuenta que detrás de las cosas hay una mística y un misterio, que no todo es como no lo quieren presentar y que al final la palabra de Dios tiene razón cuando dice el mundo entero está bajo el maligno. Y realmente detrás de todos estos éxitos comerciales se esconden muchas veces alianzas con demonios e influencias para afectar muchos hogares. Entonces, estas cosas que les digo de esta marca Hello Kitty me inquietan. ¿Por qué un satanista se tiene que tatuar este gato si es tan inocente? ¿Por qué me dicen que no es un gato, que es una niña? ¿Por qué entonces se le dedica una canción en honor a esta entidad? Todas estas cosas nos deben llevar a razonar y a entender que hay algo misterioso detrás de esto. Vamos a terminar aquí por el día de hoy y bueno, la próxima semana entonces continuaremos con este seminario. Dios los bendiga a todos, los guarde y bueno, espero que tengan una excelente noche.